Está escrito. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, en el límite de sus fuerzas, tuvo hambre. El diablo no se acercó a él mientras estaba fuerte. La tentación vino cuando su cuerpo sintió hambre, cuando su alma clamó por alimento. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. En el auge de la necesidad, el diablo apareció con una solución fácil y rápida. Es siempre así. En el auge de la aflicción, surge una propuesta de solución rápida y fácil para responder a los deseos del corazón. Si el Señor Jesús hubiera cedido, estaríamos perdidos. Sin embargo, a pesar de estar débil su cuerpo, su espíritu estaba fuerte. En su respuesta, entendemos el por qué escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios era su alimento. Lo hacía fuerte. Era su necesidad, su prioridad. En otras palabras, él dijo: mi cuerpo quiere pan, pero yo mando, no mi cuerpo. Y yo quiero la palabra de Dios, no tu palabra. Él despreció la palabra del diablo, despreció la voz de su propia voluntad, despreció el deseo de su alma, de su cuerpo. Conozca lo que está escrito, desprecie la palabra del diablo y crea en la palabra de Dios. Desprecie la voz de su alma, desprecie la voz de su corazón, desprecie los deseos que quieren llevarlo al más profundo abismo. Mantenga su espíritu en la palabra que lo alimenta. Mantenga su espíritu firme en la palabra y no ceda a los deseos de su corazón. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.